Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios sigue las instrucciones que les fueron dadas, agradando a su Señor, dándole honra y gloria a aquel que lo instruye de tal manera que el pueblo sea bendecido. Moisés estaba recibiendo de Dios las instrucciones y la obra majestuosa del tabernáculo iba a dar inicio. Pero Dios había empezado de nuevo con aquellas tablas escritas de nuevo, con la transformación del rostro de Moisés, y también va a recordar algunas cosas que ya instruyó él, porque Dios sabe que nosotros los seres humanos tenemos cierta tendencia a olvidar. Y aunque debo de decirles que el capítulo 35 de Éxodo, que es el que vamos a estudiar, vamos a ir un poco rápido porque son cosas que ya hemos visto y aquí nada más se está cumpliendo las instrucciones que Dios dijo y el pueblo va a empezar a hacer aquello que Dios ordenó. Así es que, bienvenidos a Vida en la Verdad y vayamos al capítulo 35 del libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Leemos entonces 35, versículo primero. Moisés invocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Estos 3 versículos ya los habíamos estudiado sobre el día de reposo en el capítulo 23 del libro de Éxodo. Recordando que el tiempo que tenemos para relacionarnos con Dios, para que nosotros enriquezcamos nuestra intimidad delante de Dios, es precioso y debe ser nuestra prioridad siempre. Aunque aquí también se nos recuerda que aquel que no guarde tiempo, el tiempo que Dios dice, morirá. Y recordemos que hemos estudiado en el capítulo 23, parte primera, que la Biblia dice eso porque realmente alguien que no pone en prioridad a Dios y da tiempo para relacionarse con Dios, pues no va a tener una vida espiritual realmente. Y el último versículo, el versículo 3, nos dice que no encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y la razón es de que hay un fuego que debe, en el día de relacionarnos con Dios, en el tiempo de relacionarnos con Dios, hay un solo fuego que debe de preocuparnos. Y es el fuego que Dios pone en nuestra vida. Por eso, Dios, cuando le dio de comer al pueblo en el desierto, en el día antes del día de reposo, les daba doble porción para que no tuvieran que cocinar. Así es que toda la enseñanza aquí en estos versículos es el tiempo
de relacionarnos con Dios. Y para esto vamos a ir directamente al Nuevo Testamento en el libro de Efesios. Efesios, por favor, capítulo 5 y versículo 15. Efesios 5, 15. Y leemos lo que dice allí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí está hablando de ordenar nuestros tiempos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Pues lógicamente que nos portemos agradable a Él toda la vida, pero que ordenemos nuestro tiempo, porque el relacionarnos con Él realmente es bendición, es vida espiritual para nosotros. Necesitamos ese tiempo, ese descanso, ese reposo, esa relación con nuestro Dios para tener vida abundante en Él. Entonces volvemos al libro de Éxodo y vayamos al versículo 4. Éxodo 35, 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Otra instrucción. Versículo 5. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, aquella tela especial, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros. Estoy leyendo el versículo 7. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Versículo 8. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de enjaste para el efod y para el pectoral. Así es que del versículo 4 al versículo 9, Moisés le explica al pueblo lo que Dios había dicho sobre pedir las ofrendas para el tabernáculo. Y aquí habla a todo generoso de corazón. El pueblo debería de traer ofrendas con generosidad. Y se llevaría a cabo la construcción del tabernáculo a través de las ofrendas que Dios mismo le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que contribuyera de esa manera. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Pues vayamos lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 9. Repito, 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 8. Y dice el versículo 5, hablando Pablo: por tanto, le habla a los corintios, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo le dice a los corintios que preparen su ofrenda con generosidad, pero que esa ofrenda no tenía que ser percibida como una exigencia de parte de los que eran ministros o de parte de los que
los líderes como Pablo y otros que él había enviado. Y dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así es que cuando uno hace o da para Dios, estamos hablando de la ofrenda, la que sale del corazón. Es una porción que uno lleva a la congregación o dispone para cierto asunto delante de Dios con generosidad. No se siente el corazón exigido, sino que lo haga por amor, con un corazón generoso, porque Dios bendice al dador alegre. Eso es lo que nos enseña, y estoy solamente recordando partes del Nuevo Testamento que coordinan perfectamente con aquello que está ocurriendo en el libro de Éxodo bajo la instrucción de Dios. Así es que como nosotros ya hemos estudiado esto en diferentes videos, podemos ir rápidamente recordándolo. Vamos otra vez a Éxodo 35, versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Versículo 11, el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Versículo 12, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda. Versículo 13, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de la proposición. Versículo 14, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Versículo 15, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Versículo 16, el altar del holocausto, su enrajado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base. Versículo 17, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio. Versículo 18, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Versículo 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Observemos que aquí Dios nos dice que todo sabio de corazón vendrá y hará todas las cosas que Jehová manda. Llevará a cabo todas las instrucciones. Porque el sabio de corazón, lo primero que hace, por cuanto hay sabiduría en su corazón, y recordemos lo que nos enseña Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Pues la gente que entiende que es Dios realmente el que está diciendo aquella instrucción y es sabio en su corazón, lo entiende, pues se da a la tarea de ser obediente. Y entonces hay una gran cantidad de trabajos que se van a desarrollar por cuanto hay hombres que van a disponer de su sabiduría de corazón para llevar a cabo lo que Dios ha dicho. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento con relación a esto? Bueno, ciertamente cuando hay sabiduría en el corazón, puede haber diferentes dones o diferentes talentos, diferentes habilidades, pero aquello que Dios nos ha permitido aprender en la vida, lo ponemos a disposición de Dios para que Él haga uso de nuestras personas como instrumentos de bendición y ministrar lo que Dios nos ha dado o nos ha permitido aprender, ministrarlo para su honra y su gloria en su santuario o también a otras personas, lo que ya hemos estudiado anteriormente. Y nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, repito, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, que cuando Dios permite que nosotros adquiramos ciertas habilidades, pues uno debe de disponerse también a ministrarlo y administrarlo para otras personas y para su casa de Dios, que se necesitan muchas cosas en muchas ocasiones. Así es que podemos entender esa parte. Sigamos leyendo el capítulo 35 entonces del libro de Éxodo. Versículo 35, versículo 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 23. Todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Versículo 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Versículo 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los enjastes para el efod y el pectoral. Versículo 28. Y las especias aromáticas
y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. Versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. En esta porción quiero destacar algo que es muy importante. Cuando nosotros leemos y dice voluntariamente, normalmente nosotros pensamos si quiero o no. Pero las expresiones bíblicas, cuando hablan así y el pueblo se da a la obediencia a Dios, lo que significa es que entregaron su voluntad e hicieron obedientemente en amor, en respeto, en dedicación, lo que Dios pidió. Eso es lo que dice. Por lo cual debemos nosotros aprender a entregar nuestra vida, nuestro ser, porque todos nosotros pertenecemos a Dios. Y todo lo que nosotros somos mayordomos, pues realmente es de Dios. Entonces, con voluntad alegre debemos de entregar aquello que llevamos como ofrenda para la honra y gloria de Dios. Y también habla que había mujeres sabias, había hombres sabios, que con sabiduría, y recuerden, la sabiduría es el temor reverente, el respeto y la honra que se tiene a Dios, hacían todo tipo de trabajo y llevaban las ofrendas. Ahora bien, se nos habla en el versículo 27 en adelante que había cosas que eran más, digamos, caras, que no todos tenían de esas piedras preciosas que Dios había pedido. Pero se dice que los príncipes la llevaron. Entonces, habla de que unos tenían más, otros tenían menos, pero habla de que todos lo hicieron conforme lo que ellos tenían. Dios nunca va a pedir algo que tú o yo no tenemos. Dios siempre cuando nos pide es porque Él ya nos bendijo, ya nos proporcionó aquello y pide una porción para su honra y su gloria. Entonces vayamos nosotros al Nuevo Testamento y miramos lo que nos dice en Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 16, por favor, versículo 2. Mismo Pablo hablando. Primera de Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, lo cual es cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y este texto nos enseña que a Pablo las iglesias pues tenían cuidado de él y de sus necesidades, aunque hubo un tiempo que él trabajó, pero también Pablo recibía ofrendas o tomaba ofrendas para ayudar a otras personas que estaban en necesidad. Pero le dice a la iglesia de Corintios, de los Corintios, les dice que pongan una porción aparte según lo que hayan prosperado. Porque ciertamente algunas personas van de ganar a la semana 500 y otros han de ganar 1000. Pues Dios entiende lo que es proporcionalmente. Entonces, si una persona gana 500 y le dice a Dios que quiere darle 600, pues algunos le llaman un acto de fe. Pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice proporcionalmente según haya prosperado. Entonces, lógicamente, el que gana 500 pues va a tener una porción más pequeña. Y Dios está contento con ello. Pero el que gana 1000 y quiere poner poquito, entraría quizás en un error, en una equivocación,
Y yo dije quizás porque algunas personas fuertemente ponen su opinión, mas sin embargo puedo afirmarlo, que si es proporcionalmente equivocado lo que uno da, es un tremendo error. Por ejemplo, si yo gano 1,000 a la semana y quiero poner $5 de ofrenda, no es proporcional a lo que Dios me ha prosperado. Entonces, allí no hay una rectitud de corazón generoso, porque entonces nos confundimos y volvemos y pensamos que uno debe de dar lo que uno quiera. Y la Biblia lo que nos enseña es que un corazón generoso conforme Dios nos haya prosperado. Entonces, ni el pobre puede poner más de lo que gana, proporcionalmente correcto, ni el rico debe, o el que gana más, debe de poner menos de lo que proporcionalmente debería de poder. Porque Dios es el que nos bendice a todos y sabe perfectamente la condición de nuestra economía. Entonces debemos de ser correctos, honestos y en amor y generosidad delante de Dios. Ese es el propósito de que nos enseñan principios, y hombres y mujeres ayudan para todo lo que se lleva en una congregación. Anteriormente fue en el tabernáculo, pero ahora en diferentes aspectos y gastos que se llevan a cabo en las congregaciones. Vamos a ir a la última porción del capítulo 35 del libro de Éxodo, el versículo 30, y dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Versículo 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Versículo 33, y en la talla de piedras de enjaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Versículo 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y vamos a leer un versículo del capítulo 36 por necesidad de la porción que presenta la Biblia, y dice: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y sobre estas dos personas, Bezaleel y Aholiab, ya habíamos estudiado nosotros anteriormente cuando Dios le está dando las instrucciones a Moisés en el monte Sinaí. Y aquí una vez más Dios nos recuerda en su palabra que Él ha llenado con su Espíritu Santo a estas dos personas para que dirijan toda obra, y también para que, si es necesario, inventar un diseño, una manera, pero no fuera de lo que Dios ha ordenado que se haga. No tendría que ser un invento o diseño humano, sino que Dios está hablando de darles la habilidad de que lo que Dios ha pedido lo hagan con la virtud que Dios mismo les ha proporcionado en sus vidas, para hacerlo exactamente como Dios lo expresó, lo instruyó. Y dice que también para enseñar a otras personas, porque realmente estas personas
Dios las llenó de su Espíritu Santo porque tenían una gran cantidad de habilidades, pero también para que dirigieran la obra. Así es que ellos iban a ser los que iban a encargarse de toda obra de aquel majestuoso tabernáculo donde Dios dijo expresamente que Él estaría allí para habitar en medio de su pueblo. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Vamos a ir a 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Y dice así. Recordemos que ahí dice la porción que acabamos de leer, que Dios llenó de su espíritu de sabiduría y de todo entendimiento. Así es que, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Observemos, y aquellos hombres, Dios les había dado como Dios quiere, como el Espíritu quiere, y los había llenado de muchas virtudes y habilidades, e iban a dirigir la obra, y entonces era menester que el pueblo se dejara dirigir por ellos. Y esto es lo que Dios está hablando otra vez con Moisés. ¿Por qué? Porque vuelve a repetir algunas cosas, porque ahora lo están llevando a cabo y van a construir lo que Dios dijo que se construyera. Y tengo que aclarar aquí algo. En otros videos miramos que Moisés había puesto el tabernáculo ya afuera del campamento, pero le llamó el tabernáculo de reunión. O sea que el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que estuviera fuera del campamento, cuando Dios puso en disciplina por el pecado que el pueblo cometió al adorar a un becerro de oro, o al becerro de oro, pues se le llamó el tabernáculo de reunión porque no tenía aún los utensilios, no tenía todo lo que había Dios dicho, pero era el tabernáculo de reunión porque era una parte dedicada y era una tienda dedicada donde Moisés iba y allí hablaba con Dios, pero era fuera del campamento. Quería cerciorarme de que les haga saber eso, porque ya estaba un tabernáculo, una tienda de reunión de Moisés con Dios afuera del campamento, más sin embargo se va a construir uno que Dios dice que Dios lo diseñó para que Él habite en medio de su pueblo, porque ya hizo convenio con el pueblo. Dios mismo hizo convenio con el pueblo y entonces Él iba a cumplir su promesa y el pueblo estaba trabajando con el propósito de la instrucción de Dios y llevarla a cabo. Así es que, mis amados hermanos, termino con esto. No podemos, en estos tiempos modernos que vivimos, mirar las instrucciones de Dios o lo que Dios nos dice y nos enseña para nuestras vidas y dejar las instrucciones de lado. Al pueblo que cometió errores como nosotros los cometemos, pecó como nosotros pecamos, pero es menester introducir nuestra voluntad, someternos voluntariamente en obediencia a las instrucciones de Dios. Que los mandamientos de Dios no son gravosos, realmente son de bendición para nuestra vida. Entonces, disfrutemos las instrucciones de Dios, porque realmente mucha bendición hay en hacer lo que Dios nos dice. Y no pensemos nunca que podemos hacer lo que nosotros deseamos, porque eso nos llevará a no estar en comunión con aquel único Dios que es santo y nos llamó a ser un pueblo santo. Así es que
a seguir lo que Dios nos enseña. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y continuamos estudiando la palabra de Dios. Los espero en el próximo video.